¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Adelante. Vamos a leer juntos este texto hoy. Luego, la siguiente semana, volveremos a retomar 2 Corintios. Dice así Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como decía, estamos a un día, ¿no?, de la Nochebuena, y siempre cuando ya llega el momento de la fiesta se nos genera como cierta expectativa a las personas, ¿no? Muchos se ponen contentos, están haciendo planes para reunirse con su familia. A algunos les preguntaba y sé que ya están planificando para juntarse con su familia y tener una cena navideña con mucha comida generalmente y a pasar muy lindo tiempo, ¿no? Algunos en algunas casas. En nuestro barrio, usted cuando anda, ¿no?, ve mucha gente poniendo muchas luces de colores, algunos ponen arbolitos, algunos ponen pesebres. Los más chiquitos, gracias Sergio, los más chiquitos están esperando, ¿no?, a las 12 a ver si le toca algún regalito y bueno, buscan ese regalito. Hace algunos años atrás, ahora ya no es tan común porque hay un poco más de inseguridad, pero hace algunos años atrás, los que somos un poco más grandes, recordamos que íbamos a saludar a los vecinos, ¿no?, a darle un saludo de Navidad y los más chicos éramos medio atrevidos, íbamos porque aprovechamos para tomar un poquito de sidra o de turrón a robarle al vecino, pero estaba bueno, los grandes aprovechaban para saludarse. Hoy ya mucho no lo hacemos, ¿no?, porque está medio peligrosa la cosa para hacerlo, pero era común eso. Siempre están a veces los que último momento están corriendo, ¿no?, comprando último momento porque se olvidaron o porque son medio colgados o bueno, porque le cayeron visitas, ¿no?, y entonces ya la mamá manda al hijo que vaya a comprar, no sé, más pollo para intentar llenar más la parrilla. Todo eso es parte, ¿no?, son escenas normales para este tiempo. Y eso me hizo reflexionar en lo que pasó hace ya 2000 años más o menos atrás y que justamente, siempre lo recordamos, es la razón esencial de los festejos que se van a tener mañana. Y pensaba en eso, ¿no?, en ese momento. Evidentemente, en aquel lugar, en ese momento, hace 2000 años atrás, no hubo ningún brindis. No se descorchó ninguna sidra. No hubo corridas de último momento. Solamente había un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. El pesebre era como un cajón donde se ponían alimentos para que los animales comieran. Bueno, ahí estaba ese niño, estaba recostado ahí porque ahí en Lucas capítulo 2, versículo 7 dice que no había lugar en el albergue
donde se podían hospedar las personas, o sea que estaban durmiendo en un establo, acostado en un cajón donde se le daba a comer a los animales. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, hablando de María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, en el albergue donde iban los visitantes. En ese momento había un censo, Belén estaba, toda la ocupación, ¿no?, turística estaba llena y no había lugar para ellos y entonces tienen que ir a parar a un lugar así bastante humilde y bastante feo y sucio. Pero ahí había un niño que era justamente la razón principal de lo que hoy celebramos. Nadie me imagino en ese tiempo podía imaginar que ese niño recién nacido iba a ser el Salvador del mundo. Tampoco nadie se hubiera imaginado que él mismo, este niño, era Jehová tomando forma de hombre. Nadie lo hubiera imaginado, pero así era. Un momento que es único en la historia, un niño que había venido al mundo con un propósito especial. Y entonces, estando a las puertas de esta fecha tan especial, vamos a repasar entonces, como dice nuestro texto, en el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Yo estoy seguro que al recordarlo, nuestro corazón, como hablábamos hoy en la apertura, se va a llenar de gratitud y de alabanza para nuestro Señor, por lo que Él hizo por nosotros al venir al mundo. Entonces, el tema de nuestro sermón es que el nacimiento de Jesús es un evento central en la historia de la redención. El nacimiento de Jesús es un evento central en la historia de la redención. ¿Y qué se puede ver a través de este texto? ¿Y qué podemos conocer de este evento? Bueno, el pasaje nos da y nos cuenta 4 cosas importantes que podemos ver. ¿Está bien? Y vamos a ir viendo cada una de ellas en el tiempo que tenemos hoy. Lo primero que vamos a ver en el versículo 18 es que el nacimiento de Jesús proviene de una concepción milagrosa. El embarazo de María fue un milagro y vamos a ver un poquito de eso ahora. El pasaje comienza con la situación en la cual María concibe a Jesús. Dice, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo primero que dice en nuestro texto es que ella, María, estaba desposada con José. Bueno, esto del desposorio es una costumbre muy común en la cultura judía. Por medio de este compromiso, que era muy serio en aquella época, una doncella era prometida a un hombre hasta, digamos, es como un compromiso que se decía antes del matrimonio, en el cual ya se le prometía a esta doncella a un hombre y digamos, esto se hacía de una manera pública, digamos. Y no vamos a entrar mucho en toda la costumbre como era, pero normalmente se celebraba un tiempo antes de casarse, ya este desposorio, no mucho más que un año, pero esto ya era así, digamos. O sea, María ya estaba comprometida con José y este desposorio era tan solemne, era tan serio, que a esa altura la pareja, aunque todavía no estaban legalmente casados, ya eran considerados marido y mujer. Aunque todavía no vivían juntos, aunque todavía no tenían intimidad y no convivían, eran como que ya estaban casados, por así decirlo, por el tipo de compromiso. Si ustedes ven más abajo, ya se mencionan como marido y mujer. ¿Por qué? Porque ya estando en este desposorio, mejor dicho, ya eran como que estaban, digamos, prácticamente casados, aunque todavía no lo era. En ese sentido era la solemnidad de este acto. Y es durante este tiempo, cuando ya estaban comprometidos, que ocurre algo que vemos en este texto y que es fantástico, algo que nunca se vio y que nunca más se va a ver. De manera milagrosa, antes de que ellos se juntaran, antes de que tuvieran intimidad, María, siendo todavía virgen, queda embarazada. No habiendo tenido ninguna relación con ningún hombre, era una doncella virgen, estando comprometida con José,
ella queda embarazada. O sea, ¿y quién era este bebé que tenía en su panza? Jesús. Entonces, la concepción de Jesús fue un milagro único. ¿Está bien? Y aunque el texto no cuenta aquí en detalle sobre la actitud de María ante esta situación tan insólita, no, pónganse ustedes, las mujeres especialmente, en la actitud de María, ¿no? No habría test de embarazo, pero, ¿no? Mira, sí, positivo, pero si no estuve con nadie, ¿cómo va a ser? Y sería muy raro. Bueno, el texto no nos da mucho indicio, pero sí, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se relata que un ángel ya le había avisado a María que esto iba a ocurrir. En Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, vemos que sí se le cuenta, un ángel le cuenta a María que esto iba a pasar. Y entonces, viendo nuestro relato de aquí, más viendo lo de Lucas, podemos ver algunas cosas a tener en cuenta, algunos detalles. Primero, respecto a la elección que se hace de María. Sin duda alguna, ver una mujer simple, prácticamente una adolescente, sin ningún atributo especial, fuera de que la Biblia dice que era una mujer o una joven temerosa de Dios. Ella mostró humildad en aceptar la voluntad del Señor y también fe en creer que lo que el Señor dijo que iba a pasar iba a ser así. En Lucas capítulo 1, versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dice, y el ángel se fue a su presencia. Así que vemos una actitud humilde y con fe de creer de que si Dios había dicho que esto iba a pasar, así iba a ser. Pero aunque vemos en ella, en María, un ejemplo de humildad que obviamente nos da un modelo para los hombres y también para las mujeres, no hay en realidad ninguna razón, no hay ningún motivo por el cual María pudiera jactarse de que fue escogida. No es que, bueno, porque seguramente era la mejor mujer que había. No había ningún motivo para jactarse. ¿Por qué? Porque si Dios la escogió fue sencillamente por gracia. Lucas capítulo 1, versículo 30 nos muestra ese. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea que no hubo ningún mérito en ella. Sí conocemos de su carácter, pero no por eso no era una pecadora como somos todos nosotros. Pero Dios en su gracia la escoge para que sea la madre del Señor. Y bueno, también podemos encontrar aquí respecto a la formación del niño en su vientre, ¿no? Y esto aparentemente a María la llenó de dudas y también nos genera dudas a nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo haberse concebido en esa panza, ¿no? Pensamos en el proceso, conocemos el proceso natural para que se forme un bebé en un vientre y entendemos que al no haber intervención humana, intervención de un hombre, ¿cómo pudo ser? Bueno, así ella dice, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 34, María es sincera, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo puede pasar? Bueno, la única respuesta que encontramos es la que la misma palabra de Dios nos da. Sencillamente, por medio del obrar del Espíritu Santo en la vida de María, ella concibe y queda embarazada. Nada más y nada menos. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María dijo: pero ¿cómo va a ser si yo nunca he estado con hombre? El Espíritu Santo va a hacer esa obra. Va a ocurrir ese milagro. Algo que nunca se pensó que podía pasar, pasa. Algunos han querido hacer especulaciones, ¿no?, sobre cómo fue posible esto. Pero la realidad es que justamente se trató de un milagro. Esa es la realidad, ¿no? Cuando uno hablamos de un milagro es algo que evidentemente sale de lo común, sale de lo normal, de lo natural. Y por lo tanto, entonces no fue un invento de los autores de los evangelios, no es un cuento. No es que dijo eso Lucas o Mateo y en realidad era otra cosa. No, esto es así. ¿Y cuál es entonces la respuesta más clara para María y para
todos los que creemos que la Biblia es veraz, bueno, lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 37, eso es la respuesta, porque no hay nada imposible para Dios. Esa es la respuesta más contundente que tenemos. Pero como dijimos, muchos cuestionan este relato de los evangelios. Les parece imposible que pueda ocurrir algo así y dan argumentos absurdos intentando negar este hecho milagroso. El punto es que para los creyentes esta doctrina es fundamental, hermano. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo. Por un lado, porque si no fuera cierto, si se pone en duda esto, se pondría en duda cualquier otra parte de la Biblia. Y nosotros sabemos que toda la Biblia es verdadera. Y aparte, era necesario este tipo de concepción milagrosa para que en Cristo se cumpliera lo que se necesitaba, que era 100% Dios y 100% hombre. Por eso tenían que ser concebidos de esta manera. Por lo tanto, hermano, tenemos que defender esta doctrina fundamental para nuestras vidas. No es una doctrina ni secundaria ni terciaria, es fundamental entender que defendemos el nacimiento virginal de Cristo, por más que la teología liberal diga que no es así. ¿Está bien? También una de las cosas que podemos ver respecto al nacimiento del Señor es, dijimos primeramente que su concepción fue milagrosa, pero también que Cristo cumplió un propósito especial con su venida al mundo. Del versículo 19 al 21 tenemos esto. Lo que sigue a continuación en nuestro texto es la reacción de José. Dice versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. María ya había recibido la noticia de que su embarazo era milagroso. Así que ella, ¿qué vimos en el texto de Lucas? Dijo, bueno, si esto va a ser así, aquí tu sierva hará lo que el Señor disponga. Bueno, ella ya no, por ese lado estábamos tranquilos, pero imagínense ahora, José se entera de esto, ¿no? Le llega de oído, tu prometida está embarazada. ¿Y cómo? Sí, está embarazada. ¿Cómo me engañaron? No, del Espíritu Santo concibió. Dale, somos grandes, habrá dicho. No sé lo que habrá pensado por su cabeza. Pero bueno, a él le llega esta noticia. Y bueno, él tenía dos opciones, dos decisiones aparentemente para tomar. Como dijimos, el compromiso que había hecho, generalmente el desposorio, era un compromiso público. Bueno, una de las opciones que tenía, que podría haber tomado, es hacer una ruptura de este compromiso públicamente, ¿no? Así como fue público el compromiso, la ruptura del compromiso se hacía públicamente. Esta es una de las formas. Obviamente que para hacer la ruptura del compromiso él tenía que dar el motivo. Él podría haber dicho, bueno, ella me engañó, anduvo con otro muchacho por ahí, y ya en aquellos tiempos no se acostumbraba tanto, pero en la costumbre a veces cuando ocurría eso podía llegar la mujer a ser apedreada por esa situación. Estaba el peligro latente y bueno, y esa era una de las opciones, y si él lo hubiera querido hacer no hubiera habido ningún problema. Pero dice que él era un hombre justo y tanto piadoso como María, y él mostró en ese sentido por un momento misericordia, y entonces lo que estaba queriendo hacer por otro lado no era hacer la ruptura del compromiso públicamente, sino, como dice ahí, dejarla secretamente, o sea, romper el compromiso, pero hacerlo de manera secreta para que entonces la gente no se enterara de lo que aparentemente había pasado, que era que ella había estado con otro hombre que no era él. Para que ella no recibía la vergüenza pública, él estaba definido así, bueno, vamos a secretamente romper el compromiso. Pero él estaba en pleno proceso de pensar eso, y Dios providencialmente en ese momento, ¿no? Justo en ese momento cuando él está pensando todo esto, Dios actúa. Y el versículo siguiente dice, y pensándole en esto, en la segunda opción que dijimos, en la de romper el compromiso en secreto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
La palabra dice que Dios envía un ángel que le trae un mensaje a José, en una visión mientras él dormía. En esta visión primeramente le da un mensaje de aliento. ¿Qué es lo primero que le dice nuestro versículo ahí? Le dice, no te separes de ella, no la dejes, no tengas miedo. Él ¿qué le confirma el ángel? Realmente no te mintió, ella no te fue infiel. Ella no hizo ningún pecado, no cometió ningún pecado, sino que realmente lo que ella te dijo es verdad. Ella ha concebido del Espíritu Santo. Esto que le pasó era una obra poderosa y milagrosa del Espíritu Santo. Por lo tanto, es animado a que reciba a María en su casa, ¿no? A casarse, digamos, a formalizar la relación y tenerla en su casa. Y le da instrucciones también. Le dice que le tenía que poner al niño por nombre, dice Jesús. Ustedes ya han visto algunos, los que han estudiado un poco la Escritura, que el nombre decía mucho de la persona. Y bueno, este nombre en realidad era muy común en aquel tiempo. Era el nombre que en el Antiguo deriva del hebreo, ¿no? En el Antiguo Testamento se utilizaba más como Josué. ¿Está bien? Era una derivación de ese nombre en el griego. Y significaba, ¿no? En hebreo, Jehová es salvación, o una versión más abreviada que es más correcta es Él salva. Eso significaba Jesús. ¿Y por qué le pone ese nombre? Bueno, la respuesta está ahí en el texto. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí entonces encontramos en el nacimiento de Jesús el propósito especial de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Este era el gran punto. Este era el asunto. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso era entonces, como dijimos, necesario que su concepción sea especial, porque tenía que ser completamente Dios para que su sacrificio fuera realmente valioso y para que pueda tener una vida sin pecado. Y también ser completamente hombre para que pueda ser nuestro representante, para que pudiera cargar Él los pecados de su pueblo, para que Él pudiera poner la vida por otros. Se necesitaba que sea totalmente impecable, ser Dios y ser también hombre para ser un fiel representante. Dios se tenía que encarnar, tenía que convivir con la humanidad que estaba caída en su pecado. Él tenía que ser despreciado, vituperado. Él tenía que ser tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Y al final, Él tendría que recibir la muerte que todos nosotros merecíamos. Este Rey soberano se humilla, hermanos, despojándose de su gloria, de la honra que Él merecía por quién es Él. Y Él toma forma de hombre, en una condición de siervo humilde y obediente hasta la muerte. Sumiso hasta la muerte. No es que Él se despoja en su encarnación de sus atributos. Eso hubiera sido imposible porque Él no podía dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios porque uno de sus atributos es ser eterno. Entonces Él no pierde ninguno de sus atributos, sino que Él se despoja de su gloria. Por así decirlo, es como, imagínate un rey que está, ¿no?, sentado en su trono con todos los súbditos que le están adorando y sirviendo, y Él decide bajar de ese trono y vivir junto con el pueblo. Él no tenía que hacerlo, pero ahí estaba Él, viviendo entre los seres humanos, el creador de todo, el que creó todo con su poder de su palabra, el que vive eternamente y para siempre, que los ángeles no lo pueden mirar en su santidad, viviendo entre nosotros, necesitando que sus papás le cambien cuando se ensuciaba, que le dieran la leche porque tenía hambre. Ahí estaba ese Jesús. Impresionante. Pensarlo se me eriza la piel cuando pienso eso.
el Hijo de Dios, Jehová Todopoderoso, el Rey de Gloria que habla en los Salmos, hecho hombre, un bebé. Filipenses capítulo 2, versículo 5, empieza a resaltar este tema. El versículo 6 dice un poco de eso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a la tierra para morir. Como hablamos hace un ratito, lo escuchábamos a Isaías antes de entrar a hablar de esto, el pesebre que recordamos en esta fecha no es un fin en sí mismo, sino un medio para un propósito todavía más glorioso. ¿Que cuál es ese? La cruz. Los creyentes en Navidad no tenemos que olvidar que el pesebre, ¿a dónde apunta? A la cruz. Vino para eso. El nacimiento de Cristo apunta a su crucifixión. Y eso lo tenemos que recordar siempre. ¿Para qué? Para que nos anime a adorar al Señor. Que se genere en nosotros un deseo de querer honrarlo y seguirlo para siempre. Y mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás adorando? Al ver la humildad del Señor, ¿podés imitarle a Él siendo humilde como Él era? ¿Lo estás honrando y viviendo a la luz de tan gran amor que tuvo por vos? ¿Lo estás siguiendo y honrando como Él se merece? Lo siguiente que vemos es que con el nacimiento de Jesús, dijimos, su concepción fue milagrosa. Dijimos que tenía un propósito especial y único, pero también vemos que con el nacimiento de Jesús se cumplieron las palabras de los profetas. El pasaje siguiente ahí, el siguiente versículo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se recuerda entonces que la concepción y el nacimiento milagroso de Jesús, con ello se cumplió la profecía dada por el profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De acuerdo entonces a esta palabra profética que había dado el profeta Isaías, una virgen iba a concebir y daría a luz un hijo, y ese hijo se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros, dando a entender que ese niño que iba a nacer de la Virgen no era un ángel poderoso o no era un ser muy grande pero creado por Dios, sino que era Dios mismo tomando forma de hombre. Los testigos de Jehová dicen, un ser muy poderoso, Jesús, pero creado por Dios. No, es Dios con nosotros. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Para las personas del Antiguo Testamento esto era una verdad, una revelación no muy clara, no tenían muchos datos al respecto. Algunos pequeños datos, pero no tanto. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos contaba un poco de esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Hay algún otro versículo de pequeño detalle, pero ya en el Nuevo Testamento se nos explica en el Nuevo Testamento con claridad este misterio. ¿Cuál? Que Cristo es el cumplimiento de las profecías y de las promesas más importantes del Antiguo Testamento. En Cristo se cumplen. Él era el profeta que iba a tomar el lugar de Moisés.
En Hechos capítulo 3, versículo 22, el apóstol Pedro cita a Deuteronomio 18:15, dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Este era Jesús. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, se cita a Génesis 22:18 con el pacto abrámico y dice justamente que él sería el descendiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Él es la simiente de Abraham. Él sería ese descendiente en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Él es el heredero del trono de David, el cual su reinado no tendría fin. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado a David. El ungido. Y todos decíamos, bueno, David es el ungido. Y no era realmente ese. No sería él el buen pastor que daría su vida. Tendría que venir otro, un descendiente de David. En Lucas capítulo 1, versículo 32, se resalta 2 Samuel 7:16. Este será grande, hablando de Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hablando de Jesús. Él sí sería el ungido verdadero. Él sí daría la vida por sus ovejas. Él es el siervo sufriente del que habló Isaías y que Pedro lo cita en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Citando Isaías 53. Él, Cristo, era el Señor que recibiría el derecho de poseer todo dado por su Señor. Él sería el Señor que recibiría todo de su Señor. Así lo menciona también Pedro, citando el Salmo 110. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a Jehová, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este, hermano, es el Mesías del cual la palabra de Dios nos muestra que nació en Belén de Judea. Una ciudad pequeña y humilde, como recién leímos, pero que en ella nacería el Salvador del mundo. Y Mateo recalca ese pasaje de Miqueas que recién leímos. Y convocado todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En él se cumplen todas estas profecías. Con Jesús se cumplen las palabras de los profetas. Isaías capítulo 9, versículo 6. Precioso texto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pensamos en todo esto, cómo todo se cumplió fielmente. Cuando leemos alguna de estas cosas decimos, no, pero los profetas, esto no puede haberse escrito tanto, tal como Dios dijo que iba a pasar. Todo se cumplió de acuerdo a sus promesas. Al pensar eso, es cómo podemos dudar realmente que las promesas de Dios no se van a cumplir.
las promesas que le ha dado para su pueblo por medio de su palabra, ¿cómo no las va a cumplir? Si Él dijo que la vida eterna es para todo aquel que cree en el Hijo, ¿cómo podemos dudar de eso? Si Él prometió que todos nuestros pecados son perdonados y que ya no hay condenación para los que están en Cristo, ¿cómo vas a darle lugar a la duda? Hermanos, si en su palabra se nos promete que volverá, que Él vino pero que va a volver. Hechos capítulo 1, versículo 10 dice: y estando ellos, dice, los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él va a volver. Él va a volver. ¿Por qué no va a pasar? ¿Cómo podemos dudar? ¿Y cómo nuestro corazón no va a estar lleno de esperanza sabiendo que Él va a volver? Que un día le veremos en gloria. Ya no como un bebé recién nacido, sino como un rey, como el Rey de gloria que estamos esperando. ¿Cómo no tener esa confianza y sufrir por su causa, sabiendo que un día todo eso se va a acabar? Finalmente, podemos hablar respecto a que el nacimiento de Jesús, no solo que fue dado una concepción milagrosa, no solo que cumplió un propósito único, no solo que con el nacimiento de Jesús se cumplen las palabras de los profetas, sino que es un hecho real, completamente real y glorioso. Finalmente el texto cuenta la reacción de José. José estaba con dudas, ahora escucha la confirmación del ángel y entonces dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Él toma la decisión de recibir a María en su casa, o sea, se casan, para protegerla a ella y al niño en su vientre, para que nadie diga ninguna cosa rara respecto a ella. Él decide casarla, la trae a su casa a vivir con ella, pero no tienen intimidad marital hasta después que nace Jesús. Luego sí, luego ella deja de ser virgen, por eso ya no veneran a la Virgen, porque ya no fue más virgen después, y está bien, porque se casó, era lo que tenía que pasar, pero antes de, espera y ocurre luego de que Jesús nace. Y el ejemplo entonces de José, así como vemos en María, es un modelo para nuestra vida. Un hombre piadoso va a buscar siempre honrar a Dios en hacer su voluntad. El relato entonces concluye diciendo que efectivamente María tiene a Jesús, tiene ese niño, de acuerdo a lo que el ángel le había dicho. Y es muy precioso pensar en eso, ¿no? 33 años después, Él iba a decir en una cruz: consumado es. Pero en un sentido, ese día que el Señor nace, es Dios diciendo: consumado es. Aquí está el amor que tengo por ustedes. Aquí envío a mi Hijo. ¿Se acuerdan la parábola de los siervos malos? Les envió a los profetas, los mataron. Le enviaré a mi Hijo, a ver si tendrán respeto de Él. Pero vino a morir. La mayor muestra de amor fue hecha en que el Padre envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en esa muestra de amor no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él mostró amor en enviar a su Hijo. Vemos al final de la historia que finalmente José cumplió con el mandato del ángel y le pone por nombre Jesús.
Hermanos, el nacimiento de Jesús y las características especiales que rodean este evento no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento. Algunos dicen, no, es un relato parecido a otras religiones. Nada que ver, nada que ver. No es un cuento de hadas, no es una historia fantasiosa como Papá Noel, como el ratón Pérez, como el conejo de Pascua. No tiene nada que ver. Los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, se encargaron de revelarnos que el nacimiento de Cristo es un evento 100% real, como también 100% de glorioso. Sin lugar a dudas, fue un antes y después en la historia. Hoy, hermanos, el mundo intenta buscar muchos motivos para celebrar la Navidad. Hoy la gente cree que puede celebrar la Navidad sin tener en cuenta a Cristo. Pero sin Cristo no hay Navidad. No existe. Sin Jesús, hermano, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque no hay perdón de pecados. Sin Jesús la Navidad no tendría sentido, porque no habría un gozo real para nosotros. ¿Por qué? Porque todavía la ira de Dios estaría sobre nosotros. Y que esa ira solamente pudo salir de nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Es por medio de Cristo que recibimos la reconciliación con el Padre. Por lo tanto, si sacamos a Jesús del medio, ya no hay Navidad. Hoy es muy común en la sociedad, para que no ofender a nadie, hagamos la Navidad pero sin mencionar a Jesús. Pongamos el foco en otra cosa. ¿Qué sentido tendría? Por eso es que es necesario que reflexiones sobre esto a la hora de mañana festejar. Reflexioná sobre esto, por favor. Sé que hay muchas cosas que preparar, especialmente las hermanas, sé que se ocupan, ¿no?, de preparar un montón de cosas y está bien, pero no deje que los afanes de toda la preparación, de todas las cosas que tenés que preparar, te haga perder la noción de lo que es realmente importante, lo que realmente tenés que pensar, que es recordar al Señor. Que puedas hablarle a otros, ¿de qué? De que en ese humilde pesebre no es que nació un hombre bueno, no es que nació un buen maestro, no es que nació un judío, allí nació el Salvador del mundo. Contale a otros de esto. Pero tampoco te animo a que te dejes que uno te intimide y te diga, no, pero no es la fecha, porque la fecha está la otra, no hay que festejar porque es pecado. Decirle, mira, no querés festejar, no festejes, realmente. Porque realmente si es la fecha o no, eso ya realmente hasta carece de importancia. ¿Qué importancia tiene? La importante es poder recordarlo y anunciarlo a otros. Y mira si vamos a perder la oportunidad de hablarles a otros de Cristo. No pierda esa oportunidad, hermano. No lo pierda. Aprovechá para hablarles a otros acerca de Cristo. Pero creo también que todo esto de lo cual estamos hablando es también un llamado para todos aquellos que todavía están sin Cristo, cargando por el peso de sus pecados. Todavía hay algunos que tal vez están aquí en este lugar y siguen todavía cargando sus pecados. Te animo a que confíes en Cristo de todo corazón, que te arrepientas con sinceridad de tus pecados, para entonces recibir el perdón que solamente en Cristo el Salvador vas a poder encontrar. Porque así, y solamente así, vas a saber lo que significa realmente celebrar, no ya la Navidad, sino la salvación, que es lo que más necesitas. Vení hoy el Salvador Jesús, ya no lo pospongas. Padre, te doy muchas gracias.